Bueno, para iniciar el mensaje de esta mañana, quiero preguntar, ¿quién ha escuchado hablar de, pues en mitología griega, ¿no? Eso es, sobre el personaje que aparece allí, el famoso Aquiles? ¿Alguien ha escuchado hablar? De Aquiles realmente no es que sea, o sea, la mayoría de la gente no identifica mucho a Aquiles como tal, pero hay una cosa que sí se recuerda, que sí viene a la mente de las personas, y es el famoso talón de Aquiles, ¿verdad? Pues esa es una pequeña ilustración. ¿Qué es el talón de Aquiles en mitología griega? Voy a dar tres referencias con respecto a esto. Una es, dice que Aquiles era el hijo de Peleo y Tetis, diosa griega del mar, y resulta que cuando nació Aquiles, pues, lo vieron como un gran guerrero. La mamá de Aquiles, en su intento de hacerlo inmortal, dice que lo llevó a un lugar, al río Estigia, que según cuentas, si se sumergía al niño, a la persona, eso lo haría inmortal. O sea, que en batalla no lo podrían matar. Pero lamentablemente, para poder lograr ese proceso de sumergirlo, la mamá tenía que sostenerlo de algún lugar. Ella se las ingenió para sostenerlo del pie derecho, justamente de la zona del talón. Como esa parte no logró, digamos, tener pleno contacto con el agua, hay una zona donde el agua especial, pues, que le iba a dar inmortalidad, no lo tocó. Entonces, ese fue el punto donde Aquiles podía ser herido y podía ser vulnerable, ¿verdad? Esa es la parte de la historia, es un resumen, algo muy rápido. La otra referencia tiene que ver con, pues, según dicen algunos, es algo nuevo. Se habla del tendón de Aquiles. La gente que hoy por hoy practica mucho deporte, hoy está de moda el tema fitness y la gente le encanta, pues, el tema de ejercitarse y todo eso. Y bueno, está bien, pero lamentablemente una de las implicaciones de los deportes y estas cosas es que se expone el cuerpo a algunas lesiones. Una de ellas tiene que ver con una lesión en el talón de Aquiles, o conocido como tendinopatía. Este tendón une los huesos de la pantorrilla con el hueso del talón y se usa para caminar, correr y saltar. Precisamente por eso es tan vulnerable, por lo que el exceso de carga durante el ejercicio, dicen los que saben, puede ocasionar desgarre o rompimiento del tendón. Esa es la segunda referencia. Y la tercera, que quizás es la más popular, es que el talón de Aquiles como tal, esta frasecita, es una expresión popular que se usa o se emplea para referirse a ¿qué? Al punto débil o vulnerable de un individuo o de una cosa. El talón de Aquiles es el punto donde la persona se siente más frágil. Entonces, digamos que hay una situación y la persona dice, uy, no, yo no puedo ver eso, eso para mí ese es mi talón de Aquiles. Es como ese algo que lo afecta profundamente, ¿no? Donde la persona siente que no tiene dominio para controlar X situación. El talón de Aquiles es una expresión que se puede utilizar en diferentes contextos, indicando el punto débil de una persona, de una cosa, de una organización, de un proyecto, etc. Por ejemplo, José no consiguió el ascenso de su trabajo porque su talón de Aquiles fueron las drogas. ¿Listo? ¿Aprendimos algo nuevo hoy? ¿Sí? Bueno, vamos a trabajar este tema y nos vamos a enfocar especialmente en el tema del talón de Aquiles como ese punto débil. Vamos a hablar de un punto débil. Y si algunos vieron la publicación o la publicidad que se hizo en internet, en redes sociales, la meta de esta hora, de este mensaje, es, si se puede decir de alguna manera, confrontar o enfrentar dos posturas o dos maneras de ver la vida, ¿sí? Y curiosamente esas dos posiciones comparten el mismo talón de Aquiles. ¿De qué estamos hablando? Del tema de la resurrección. La resurrección es el talón de Aquiles de dos posturas de pensamiento o dos maneras de ver la vida. Una es la fe
¿sí? Las personas de fe, la fe cristiana, ¿no? Habría que hacer como la salvedad. La fe cristiana, pero también el ateísmo, ¿sí? El ateísmo es un hijo mimado del humanismo. Entonces, la resurrección viene a ser, para este mensaje, el talón de Aquiles. La pregunta es, ¿quién va a caer primero? ¿O se derrumba la fe o se derrumba el ateísmo? Esa es la verdad. Pero primero tenemos que definir algo clave. Estamos hablando de la resurrección. Hoy es un día donde la gente tiene eso muy en cuenta, ¿sí? El domingo de resurrección. No estamos hablando de una resurrección, algo indefinido. Hablamos de la resurrección, ¿sí? Es importante hacer esa claridad. ¿Por qué? Porque la resurrección de Cristo no es la única registrada. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en la Biblia se registran algunos ejemplos. El hijo de la viuda de Sarepta, por ejemplo, en el Primero de Reyes 17, es una historia donde hay una resurrección. El hijo de esa señora vuelve a la vida. Lo mismo sucedió había una pareja, ¿sí? La mujer era una tsunamita que no podía concebir, y también en medio de un proceso paradójico, porque primero fue el milagro de poder tener el niño, pero después el niño se enferma y se muere. Pero ahí también hubo una resurrección. Eso significa que no estamos hablando de esas resurrecciones, estamos hablando de la resurrección. Por otro lado, en el Nuevo Testamento tenemos a la hija de Jairo. En Mateo 9 se habla de este episodio donde ocurre también ese milagro. O también el de la viuda de Naín en Lucas 7. Los que toman nota pueden aprovechar estas referencias para enriquecer su conocimiento de la palabra del Señor. Entonces no estamos hablando de la resurrección de cualquiera, estamos hablando de Jesucristo. Es más, la Biblia registra en el caso de Lázaro que estuvo muerto más días que el mismo Jesús. ¿Cuántos días estuvo muerto el Señor sepultado? 3 días. ¿Cuántos días estuvo Lázaro? 4 días. Pero aún así, no se trata de una resurrección común, estamos hablando de la resurrección. ¿Amén? ¿Estamos claros en eso? Esa es la resurrección de la que estamos hablando. Y ese es el talón de Aquiles, sea para la fe o para la gente de fe, la gente que tiene la bandera de la fe, o para las personas que se han ido a una posición que se ha vuelto muy popular, que es la del ateísmo, ¿sí? Es una forma sobreexaltada de humanismo. O sea, yo soy tan suficiente, yo soy tan capaz, todo el potencial está dentro de mí, lo que pasa es que no lo he podido sacar o lo tengo que sacar. Y pues Dios realmente sale de la ecuación, en la mayoría de los casos. Entonces la pregunta, o bueno, surgen 2 preguntas. ¿Quién va a caer? Porque si comparten el mismo talón de Aquiles, esa es una buena pregunta. ¿Quién va a caer? ¿La gente que lleva la bandera de la fe? O, por otro lado, ¿caerá entonces quien lleva la bandera del ateísmo? ¿Qué dice usted? ¿Cuál de los dos? Bueno, tal vez a muchos nos pudiera tomar por sorpresa la respuesta, pero la respuesta es una, y es que ambas cosas pueden suceder. El tema de la resurrección puede ser el talón de Aquiles tanto para la gente que toma la bandera de la fe, como para la gente que se aferra a la bandera del ateísmo. Para ambos casos, la resurrección puede ser su talón de Aquiles. Para ambos podría haber una posible derrota. Pregunta obligada: ¿por qué caería entonces la bandera del ateísmo? Esa es una buena pregunta. En la creencia cristiana, digamos, hablando de la creencia de la resurrección, ¿cómo la ven los ateos? Los ateos hablan desde un argumento, una idea. ¿Sí? Eso es como bobadas. Todo lo que tiene que ver con Dios es un argumento sin sentido, ¿sí? Porque estamos hablando no de cualquier resurrección, porque hay gente que diría, no, pero es que hay un fenómeno médico donde las personas
tienen una especie de muerte momentánea, pero después vuelven a vivir, o sea, realmente no estuvieron muertas. Bueno, con tal de contradecir las cosas de Dios, la postura humanista, y más si es, digamos, radical de ateísmo, pues va a negar la resurrección y lo va a tomar como un simple argumento. Una cosa que hay que tener en cuenta, porque nosotros tenemos que convivir con este tipo de personas. ¿Conoce usted algún ateo? ¿Ha visto últimamente por ahí algunos que se la pasan publicando cosas y hablando mal de la fe, tal vez mirándolo mal a usted, burlándose de las iglesias, echándole vaina a los pastores? Tristemente hay lugares y hay líderes religiosos que han dado papaya y han caído en vergüenza, y de paso se han llevado a todos, y todas las iglesias, y todos los pastores, y así son ellos, y los ateos son felices en eso. Si usted le ha tocado, pues sepa que una de las cosas que podría para ellos representar, digámoslo así, un punto de quiebre, es el desafiarlos a indagar en las evidencias. Si una persona, digamos, dice, no, es que yo soy ateo, yo no entiendo usted por qué va a esa iglesia, yo no entiendo usted cómo cree en un Dios que no ve. Pues yo sí entiendo por qué. Hay evidencias, hay documentos, hay material para investigar. Que tú no lo hayas trabajado es otra cosa, se lo puedes decir sin ningún problema. Aparte porque nos tratan muchas veces de ignorantes, ¿no? De gente que no estudia, de gente que se aferra a sus creencias con tal de no poner los pies sobre la tierra. Pero le cuento algo, difícilmente, o sea, de plano, su postura atea les demanda un trabajo, pero no quieren trabajar mucho, porque si su misión realmente fuera seria, lo que harían es averiguar y traer argumentos y evidencias y no sé, algunas referencias para sustentar su ateísmo, pero difícilmente lo harán. Ahora, como lo decía, tal vez te encuentres alguna vez de esos que tratan a los creyentes de ignorantes. Quizás un día resulte que alguien te coja, como se dice, la cuerda y diga, listo, voy a averiguar. Sería lo mejor, un desafío. Bueno, usted me trata a mí ignorante, de que soy, digamos, una persona que me he quedado intelectualmente bloqueada, ¿sí? Algunos hablan de suicidio intelectual cuando se habla de las cosas de Dios. O sea, como quien dice, el que habla de Dios, Dios mío, o sea, ¿qué estás haciendo en la universidad? Podría ser que alguno de ellos asuma y diga, listo, voy a averiguar, y yo le voy a probar que la resurrección es una mentira, que la resurrección es un invento de la fe. ¿Aló? Puede pasar. Láncele el desafío a alguien. ¿Conoce a alguien de esos así que ellos son bien orgullosos, ¿no? Bien prepotentes, y tienen quizás algunos cartones y algunas especializaciones, y es gente así pues picada, muy sapiente, traen un poquito de ciencia y ya se creen pues lo máximo. Listo, si usted es tan bueno, como yo le debato a usted con mi fe, con mis convicciones, pues derrúmbeme, pero con argumentos serios, tráigame información fidedigna, documente su postura. De pronto sucederá que alguien por aferrarse a su rigor intelectual o científico acepte ese desafío. Podría ser. ¿Por qué esto es posible? Porque es que no han sido pocos los que han intentado hacerlo. Con tal de refutar la resurrección de Cristo, se han generado una cantidad de cosas. Han tratado de inventar teorías. Lo único que quieren, digámoslo de alguna manera, es negar la resurrección. ¿Sí? El asunto es que la resurrección no es algo subjetivo. Para el ateísmo es algo objetivo. Usted tiene que ponerles a ellos el objetivo. Listo, ¿quieres negar? ¿Quieres combatir? ¿Quieres darle un tiro de gracia a mi fe en la resurrección? Listo, trae los argumentos. Objetivamente ellos tendrían que asumir eso. Ellos son de los que pelean mucho con la subjetividad. No, pero es que hay muchas religiones, cada quien tiene la suya, cada quien ve la vida de una manera diferente. Entonces, listo, como es tan difícil que usted nos vea desde nuestro punto de vista, háblenos en sus términos.
objetivamente demuestre que la fe en la resurrección no es cierta. Ahí está. No sé si notaron, pero... Uy, esperen, se me salió. No sé si notaron, pero en este dibujo aparecen dos fichas de ajedrez, ¿no? Dos reyes. En esta primera entrega, ¿quién cayó? Pues, haciendo una analogía del malo de la película, ¿no? Ahora vamos a ver la otra parte, pero hay que hacer una advertencia. El anterior argumento, el punto anterior hablaba de qué, de algo objetivo, ¿no? Hay que demostrar que eso no pasó, que es mentira, ¿sí? Esa es la parte objetiva de por qué una persona que se aferra a la bandera del ateísmo podría quedar derribada y acabada con la resurrección. Pero ahora, como estamos hablando de algo de fe, y hay que reconocer que en temas de fe es demasiado subjetivo. Aquí entre nosotros, yo puedo decirle a usted, levántese en oración por las mañanas a clamar por sus hijos, y algunos dirán, ay sí, qué bueno, y no lo van a hacer, y otros sí lo van a hacer. Algunos dirán, le podría yo decir, bueno, te invito a que traigas niños a la actividad que vamos a tener dentro de 8 días. Algunos van a decir, no, pero es que mis vecinos, ellos son muy duros, ellos no me van a dejar traer a los niños. No, yo le digo a mi hermana no, mis sobrinos no los dejan venir. Pero otros van a decir, voy a ir en el nombre del Señor. Es un asunto que cada quien mira cómo lo vive. Por esa razón, la posibilidad de que una persona que abandera la fe pudiera caer o terminar derrotada en términos de su fe por causa de la resurrección es algo subjetivo. ¿Por qué? Porque la fe cristiana en sí misma no es susceptible. Yo no puedo decir que se va a derrumbar la fe cristiana simplemente porque alguien la refuta, pero sí se puede derrumbar en el corazón de la persona a la que le dan madera y le empiezan a tirar presión y le empiezan a decir cosas y le empiezan a sacar argumentos. Yo cada rato llega gente y me dice, ay pastor, si viera que en estos días un señor me dijo que Jesús sí se casó y que tuvo de amante a la Magdalena y que no sé qué más y no sé cuántas. Entonces empiezan a moverle el piso a la persona, pero no porque la fe cristiana sucumba ante eso, ¿sí? La fe cristiana seguirá intacta. Cristo es uno solo y los seguidores de Cristo no tienen problema con eso, pero como cada quien lo vive de una manera diferente, hay gente que sí se deja mover el piso. Hay personas que literalmente, si alguien llega por allá y dice, encontraron los huesos de Jesucristo, ay pastor, entonces lo de la tumba vacía, ¿dónde quedó? Ahí está el asunto, ¿ok? Ese es el punto, que subjetivamente la persona que intenta aferrarse a la bandera de la fe podría caer o sentirse derrotada porque entre el tema de la resurrección como su talón de Aquiles. Vamos a mirar este fundamento bíblico y aquí es clave. Por favor, si tienen su Biblia ahí a la mano y no alcanza a leer, pues aprovechenla. Primera de los Corintios capítulo 15, versículos del 1 al 19. Vamos a ver, porque esta es una amenaza real y esta es la prueba. Bíblicamente lo vamos a ver. Primera Corintios 15, del 1 al 19. Si ya lo encontró, dígame. Y si no, acompáñenos en la lectura aquí adelante. Dice así: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y dígalo por favor conmigo, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que se apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de ¿cuántos? A más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen.
esa expresión significa que ya fallecieron. Sigamos el 7. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y hablando Pablo dice, y de último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Versículo 11. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección entre los muertos? Porque si no hay resurrección, por favor lea conmigo el versículo 13, ese versículo es fundamental. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. 14. Y si Cristo no resucitó, ay, 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 vana entonces es nuestra predicación, y vana también es vuestra fe. Y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo, versículo 17, esta parte, leamos los tres últimos juntos. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, y aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que murieron o durmieron en Cristo, perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Hasta allí. ¿Cómo la ven? La resurrección puede ser el talón de Aquiles para el ateísmo, porque cuando ellos se pongan en la tarea realmente, se van a llevar una sorpresa. Pero para los que abanderan o se aferran a la bandera de la fe, la resurrección puede ser el punto de quiebre. Si llegamos a creer por algún momento que la resurrección no es lo que nosotros predicamos que es, si desvirtuamos que el Señor se levantó de entre los muertos al tercer día, como dicen las Escrituras, si llegáramos a tomar todas esas controversias como si fueran ciertas, entonces nuestra fe es una fe que no sirve. Seguimos en nuestros pecados, y como Cristo es el único en el que creemos y Cristo no resucitó, entonces la iglesia cristiana, la fe cristiana, no tiene sentido para nada. Es por eso que entonces caería aquel que se aferra a la bandera de la fe. Y el apóstol Pablo lo está identificando. En esa época pasó que había corrientes de pensamiento y enseñanzas en contra de la resurrección. No se puede ser cristiano si no creemos en la resurrección. Si Cristo no se levanta de la tumba, entonces todas las maravillas del Evangelio y toda la redención de nuestros pecados, todo eso se va a la basura. Es un ataque frontal a la indeseable deidad del Nazareno. ¿Qué pasa con el ateísmo? El ateísmo, una de las cosas que va a refutar y que va a atacar todo el tiempo es la divinidad. No hay dioses. ¿Cómo así que se levantó? Eso no es cierto. Contradecir la fe es una de las formas más prácticas que tiene el ateísmo para atacar a la fe cristiana. La lucha con el ateísmo y el escepticismo nunca ha dado tregua. Durante años, mucha gente se quedó pensando que Cristo murió en la cruz. Para muchos todavía Cristo está crucificado. Para muchos se quedó ahí. Algunos grupos dicen Él fue un gran profeta, pero murió y hasta ahí llegó, porque no creen en la resurrección. Pero para nosotros Jesucristo, el mismo que entregó su vida en la cruz del Calvario, está vivo y vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén o no amén. Y esa es la clave. Pero si alguien llega a moverte el piso, si llegas en algún momento a creer
en fábulas, en cuentos, en argumentos, en razonamientos meramente humanos, y no consideras las evidencias disponibles, simplemente terminarás derribado. En este caso, la figura es al contrario. Es un asunto de fe, pero los argumentos seductores del humanismo, al igual que en Génesis 3, no cesarán de intentar derribar nuestra fe en el resucitado. Todo se trata de argumentos, es una lucha mental. Dios está en todas partes, dicen unos. ¿Para qué? Para contrarrestar el principio bíblico de congregarnos. Yo no necesito de una iglesia para tener a Dios, yo a Diosito lo tengo en todos lados. Yo creo en Dios, pero la iglesia es lo peor que le ha pasado a este mundo. Aman a Dios y a la esposa del Cordero no la aman. Creen en Jesús como un personaje importante, pero no creen que resucitó. Ese es el asunto. Entonces, ¿qué debemos hacer como cristianos? Aquí viene la parte suya. Dígale al vecino que tiene a su lado. Vea, esta es la parte más importante. Tenemos que permanecer firmes en nuestra convicción. Esta es una convicción que tuvo un impacto, a falta de otra palabra, cósmico. ¿Qué otro evento en toda la historia de la humanidad señaló un antes y un después? Si no fue Cristo. Y no fue solamente porque murió, porque fue importante y sanó gente. Ha habido muchos personajes con aptitudes semejantes. Lo que marcó la diferencia es que Cristo resucitó, la tumba quedó vacía. Debemos permanecer firmes en esa convicción. Tenemos que creer en que esas evidencias, en que la historia realmente tiene el soporte, aunque hayan tratado de sabotearlo. ¿Saben qué dicen algunos? Es que Jesús no murió. Una de las formas digamos, combatir la resurrección es simplemente diciendo, es que Jesús nunca murió. Si lo vieron después es porque Él se desmayó. Entonces Él se desmayó, tuvo un episodio, ya ahorita no me acuerdo de la palabra, ¿catalepsia es que se llama? No, es que no fue un episodio de catalepsia, que el Señor sí tuvo una especie de una muerte clínica momentánea, pero después se recuperó y no hubo problema. Es tanto que los soldados romanos, que normalmente después de la crucifixión, para asegurarse que no se volaran los condenados, iban con una porra y le quebraban las piernas a los crucificados. Pero con Jesús no hubo necesidad. Los mismos soldados romanos dijeron, no, usted no hay necesidad, este está más muerto. Con todo lo que le hicieron, afuera de eso atravesaron su costado con una lanza, todo lo que le pasó. Cristo estaba muerto, pero algunos dicen no. Una de las maneras más prácticas de refutar la resurrección, ¿cuál es? Es que nunca murió, entonces nunca resucitó. Solamente un muerto puede resucitar. La otra es la tumba vacía. Sí, lo que pasa es que los discípulos se robaron el cuerpo. Y así por el estilo, hay una cantidad de argumentos que lo que hacen es tratar de señalar que la resurrección no es cierta, que Jesús no murió y que aún si hubiera muerto no resucitó. Lo que pasa es que se robaron el cuerpo. Y hay gente que se pega de eso. Hoy en día puede venir alguien a decirle, no, usted no ha leído, es que usted no le contaron. El otro día vi en un programa de televisión que encontraron los huesos de Jesucristo. El tema de la resurrección es muy importante y quiero compartirles 3 pasajes para que los tenga ahí en su tesoro bíblico de esta mañana. 3 pasajes que nos ayudan a afirmar la importancia de la resurrección. Primer pasaje, Juan capítulo 11, versículo 25, que dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Y lo dijo el Señor. Segundo pasaje, 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 14, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, los que están ya muertos, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen ¿qué? Esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, que dice la palabra, así también traerá Dios con Jesús a los que duermen. Si alguien murió siendo cristiano, igual como Cristo resucitó,
resucitarán los que murieron, los que mueran en el Señor. El último versículo, Romanos 8:11. Dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Esto es algo sobrenatural. Esto es algo maravilloso. Es un regalo que tú y yo podemos recibir por la fe. Y no es una fe vacía, no es una fe hueca, es una fe comprobable. Si fuera solo la Biblia la que habla de la resurrección, uno diría listo. Pero hay suficiente información, hay historiadores, hay testimonios. Lo que dice el apóstol Pablo es cierto, hay una cantidad de gente que presenció el milagro de ver a Jesús vivo otra vez. Por eso la resurrección es el talón de Aquiles del ateísmo. Pero si no tenemos cuidado, nuestra fe cristiana podría verse en problemas. Si nos mueven el piso con el tema de la resurrección, si tú te dejas creer en argumentos, si dejas que te llenen de ideas sin un buen fundamento, porque alguien podría traer algún fundamento, pero no van a encontrar. Tendrán que traer todas las evidencias. Ustedes saben que para poder emitir un juicio no se pueden sacar solo algunas, ¿sí o no? Cuando se va a hacer un juicio, tiene que haber pruebas de un lado y del otro lado, de la postura A y de la postura B. Todo tiene que quedar sobre la mesa. Y le garantizo que hay más evidencias de la resurrección de las que usted mismo puede imaginar. Conclusiones. Al igual que la historia mítica de Aquiles, vivimos en una sociedad donde se pretende ser dioses y además invencibles. Están exaltándonos el ego tremendamente. La semana pasada, en un canal de televisión nacional, estaban denunciando a un grupo de personas que trabajan el tema de la motivación y la autosuperación, pues que eso está de moda. Pero hay algunos que la hacen de manera muy artesanal y entonces empiezan a manipular emociones. Eso salió en televisión. Tristemente, aún en iglesias se cambia el mensaje de Cristo por mensajes donde se estimula simplemente el ego de las personas. Pero todavía hay un Dios que vive y reina, que nos enseña la verdad, y la verdad nos hace libres, y la verdad nos da la victoria. Nosotros no somos invencibles. El único que venció la muerte es Jesucristo. Claro, estamos de su lado, y gracias a Él hoy somos más que vencedores, pero es por medio de Él, no por nosotros. ¿Qué somos nosotros sin el Señor? ¿Qué sería de nuestra vida como cristianos sin el Señor? ¿Qué sería de la iglesia cristiana sin la presencia de Dios en este lugar? El ateísmo derivado del humanismo juega a ser su propio Dios. Es extraño, ¿no? De plano es contradictorio. Si el ateísmo niega la divinidad, entonces ¿por qué el hombre tendría que ser Dios? O sea, ¿qué sentido tiene que existan dioses si supuestamente Dios no existe? Pero esa es la gran confusión en la que vive la mente humana actual. En ocasiones, el cristianismo enfrenta posturas fuertes y llenas de argumentos. Pareciera como un guerrero invencible, como un Aquiles. Pero el único invencible y la peor pesadilla del ateísmo es Dios mismo. Un día se tendrán que encontrar con el Señor. Y ahí vamos a ver cómo son las cosas. La fe cristiana es invencible en sí misma. La verdadera fe cristiana no tiene rival. A nosotros nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pero claro, como es un cúmulo de creencias, la resurrección es vital. No podemos perderla de vista. Hoy hablar de resurrección no es solamente importante porque todo el resto del entorno está en las mismas, sino porque es fundamental para nuestra fe. Hoy es un buen día para celebrar la resurrección. Aunque sea una creencia muy atacada, la resurrección es una flecha, es la flecha contundente que puede derribar y acabar con el ateísmo. Amén. La resurrección es esa flecha que puede derribar al más envalentonado paladín del ateísmo. Si usted un día se llega a encontrar con una persona de esas, dígale: listo,
Si mi fe es una basura, si creer en Cristo es una pérdida de tiempo, es una evidencia de mi ignorancia, refútenme con argumentos reales que Cristo no resucitó. Y con eso téngalo por seguro que algo va a pasar. ¿Por qué lo puedo decir? Porque ya hay testimonios de eso. Un testimonio muy interesante es el de este hombre, Josh McDowell. En sus primeros años, este hombre era terriblemente ateo, escéptico, o sea, nada que ver con Dios, se burlaba de los cristianos, los miraba justamente como lo que les decía ahora, como, ay, pobrecitos, ignorantes, bobitos, les tienen que aferrar de alguna fantasía para poder vivir su vida diaria, creen que para ser buenos necesitan a Dios. Resulta que este hombre, hoy por hoy, es un destacado ministro, y la conversión de él fue justamente en un intento legítimo de refutar la Biblia. ¿Sabe por qué Josh McDowell hoy es cristiano? Porque él dijo, sí, yo soy capaz de probarles que la fe cristiana es mentira y que nada de lo que se predica en las iglesias es cierto, y se ha ido a investigar y se ha ido a buscar, y sabe, encontró suficiente evidencia para rendirle su corazón al Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo, que murió en la cruz, pero que resucitó al tercer día, como dicen las Escrituras. ¿Puede usted dar un aplauso al Señor esta mañana? Es la verdad. La conversión de él fue el resultado. Y no solamente sirvió para replantear su postura ante el cristianismo, sino para rendirle su vida totalmente al Señor. Jesucristo es real. Él vive. Él resucitó. Y es tan real que nos permite superar los momentos más difíciles de la vida. Quiero terminar el mensaje esta mañana para hablar de una voz victoriosa, una voz que no se cayó y que, aunque ya no está con nosotros, va a cantar por siempre de la esperanza de la resurrección. Esto es un hecho tan reciente. Tal vez algunos identifiquen el dibujo, otros no. La persona que está aquí en esta imagen, en ese dibujo, es Julio Melgar, un destacado ministro de alabanza, pastor, hombre de Dios. Recientemente partió a la presencia del Señor. Y muchos cristianos fuimos bendecidos por su ministerio. Aquí hemos cantado algunas de sus canciones. Cuando dice, creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, recibe toda la gloria. Esa canción es parte del ministerio que tuvo aquí en la tierra. Tuvo que enfrentarse con la enfermedad. Fue muy duro verlo en uno de sus, pues algunos de pronto de los que siguen, algunos ministros de alabanza en redes, salía con su familia, muy delgado, muy debilitado, pero trayéndole palabra de desafío a la gente. Crean en el Señor. Yo hay muchas cosas que no entiendo, pero una cosa sí sé, es que yo soy el Hijo de Dios, yo soy hijo de Dios, Él es mi Padre, yo soy su hijo, Él es mi Padre y mi Padre me ama. Lo dijo muchas veces y ya se fue a celebrar con el Señor. ¿Cuál es nuestra esperanza? Que así como el Señor resucitó a Jesús de entre los muertos, Dios lo resucita a Él también, porque Jesús es el que dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto,